El sol de la tarde se filtraba a través de los enormes ventanales del penthouse, creando patrones dorados sobre el suelo de mármol pulido. Lucas Acevedo, de 10 años, estaba sentado en el centro de la opulenta sala, rodeado de juguetes tecnológicos de última generación que jamás había usado. Sus ojos oscuros contemplaban fijamente las luces parpadeantes de un robot que se movía en círculos frente a él, pero su expresión permanecía vacía, distante, como si estuviera observando algo que existía en una dimensión completamente diferente. Ricardo Acevedo observaba a su hijo desde el umbral de la puerta, con el corazón encogido por una mezcla de amor y desesperación que había aprendido a disimular ante el mundo exterior. El poderoso empresario de tecnología, cuyo imperio había sido construido sobre la innovación y la comunicación digital, se encontraba completamente impotente ante el silencio absoluto que envolvía a su único hijo. «Lucas», murmuró Ricardo, sabiendo que el niño no podía escucharlo, pero incapaz de contener el impulso de pronunciar su nombre. Se acercó lentamente y se arrodilló junto a él, colocando una mano suave sobre su pequeño hombro. Lucas levantó la mirada hacia su padre, y por un momento Ricardo vislumbró algo profundo en esos ojos. Una tristeza que no debería existir en el rostro de un niño de 10 años. Desde que Lucas había nacido, los médicos habían sido categóricos en su diagnóstico: sordera congénita profunda, sin posibilidad de tratamiento. Durante años, Ricardo había consultado a los mejores especialistas del país y del extranjero. Había invertido fortunas en tratamientos experimentales y tecnologías de vanguardia, pero siempre recibía la misma respuesta: su hijo viviría para siempre en un mundo de silencio. La culpa había corroído a Ricardo desde el primer día. Elena, su esposa, había perdido la vida en el parto, y él se había quedado solo para criar a un niño que nunca podría escuchar su voz, nunca podría conocer las palabras de amor que desesperadamente quería compartir con él. Durante los primeros años, Ricardo había luchado contra la desesperación, buscando milagros en cada rincón del mundo médico, pero con el tiempo había aprendido a aceptar lo que parecía ser una realidad inmutable. Ahora, mientras observaba a Lucas manipular mecánicamente los botones de un dispositivo electrónico sin mostrar el menor interés, Ricardo sintió que el peso de la soledad era casi insoportable. Había construido un imperio tecnológico, había revolucionado la forma en que las personas se comunicaban a través de dispositivos digitales, pero no podía establecer una conexión real con la persona más importante de su vida. La residencia de los Acevedo se alzaba en uno de los barrios más exclusivos de Sao Paulo, un refugio de lujo que se había convertido en una prisión dorada para padre e hijo. Ricardo había contratado a los mejores tutores especializados en lenguaje de señas, terapeutas ocupacionales y psicólogos infantiles, pero Lucas parecía haber construido muros invisibles a su alrededor que ningún profesional lograba atravesar. La rutina diaria de Lucas era meticulosamente estructurada. Por las mañanas, sesiones de terapia con la señora Martínez, una especialista en comunicación no verbal que había trabajado con Lucas durante 3 años sin lograr avances significativos. Por las tardes, clases particulares adaptadas a su condición, donde aprendía matemáticas, historia y ciencias a través de métodos visuales elaboradamente diseñados. Los fines de semana, Ricardo intentaba participar en actividades padre-hijo, pero siempre terminaba sintiéndose como un extraño en la vida de su propio hijo. «Papá, tengo que irme», anunció Carla, la asistente personal de Ricardo, quien había entrado silenciosamente en la habitación. «La reunión con los inversores japoneses ha sido reprogramada para mañana a primera hora». Ricardo asintió sin apartar la mirada de Lucas. «¿Has visto algún cambio en él últimamente?». Carla observó al niño con cariño. Había estado trabajando para Ricardo desde antes del nacimiento de Lucas y lo quería como si fuera su propio sobrino. «Sigue siendo el mismo niño dulce de siempre, señor Acevedo». Pero se detuvo, como si dudara si debía continuar. «¿Pero qué, Carla?
A veces tengo la sensación de que hay algo en sus ojos, como si estuviera atrapado y tratara de decirnos algo que no podemos entender. No sé si me explico bien. Ricardo conocía exactamente esa sensación. Era como si Lucas viviera en una burbuja transparente, visible pero inalcanzable. Lo sé, yo también lo he notado. Esa noche, después de acostar a Lucas en su habitación decorada con motivos espaciales, Ricardo se quedó un momento observándolo dormir. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, creando un resplandor suave sobre el rostro angelical del niño. En esos momentos de paz, Ricardo podía fingir que todo era normal, que su hijo era simplemente un niño cualquiera que descansaba después de un día lleno de aventuras y risas. Pero la realidad siempre regresaba con la dureza del amanecer. Al día siguiente, como cada miércoles, Ricardo llevó a Lucas a su consulta de control con el doctor Enrique Mendoza, el otorrinolaringólogo que había estado siguiendo el caso desde el nacimiento del niño. El consultorio del doctor Mendoza estaba ubicado en uno de los hospitales privados más prestigiosos de la ciudad, un edificio imponente de cristal y acero que reflejaba el estatus y la experiencia de sus médicos. «Buenos días, Ricardo», saludó el doctor Mendoza con su habitual sonrisa profesional. Era un hombre de mediana edad, con cabello plateado perfectamente peinado y una presencia que inspiraba confianza. «¿Cómo ha estado nuestro pequeño Lucas?» «Igual que siempre», respondió Ricardo, mientras ayudaba a Lucas a subir a la camilla de examen, sin cambios aparentes. El doctor Mendoza comenzó su rutina de examen, revisando los oídos de Lucas con instrumentos especializados, realizando pruebas de reflejos y observando las reacciones del niño ante diferentes estímulos. Lucas se sometía a todo con la paciencia resignada de alguien que había pasado por el mismo proceso cientos de veces. «Los resultados siguen siendo consistentes con nuestro diagnóstico inicial», declaró el doctor después de completar el examen. «La sordera congénita de Lucas es profunda y bilateral. No hay cambios en la estructura del oído interno y no veo indicaciones de que las nuevas tecnologías puedan ofrecerle beneficios significativos en este momento». Ricardo sintió la familiar punzada de desilusión. «¿Y qué hay de los nuevos implantes cocleares que están desarrollando en Europa?» «He estado siguiendo esos avances», respondió el doctor Mendoza, ajustándose las gafas. «Pero me temo que el caso de Lucas es demasiado severo. Su condición no es compatible con ese tipo de intervenciones». Mientras regresaban a casa en el Mercedes negro de Ricardo, Lucas observaba por la ventana el bullicio de la ciudad. Los edificios se sucedían uno tras otro. Las personas caminaban apresuradamente por las aceras. Los automóviles se movían en un ballet caótico que él contemplaba sin poder escuchar la sinfonía urbana que acompañaba esa danza visual. Ricardo observaba a su hijo a través del espejo retrovisor, notando cómo sus pequeñas manos se movían inconscientemente, como si estuviera tratando de capturar algo invisible en el aire. Era un gesto que había observado muchas veces, pero que nunca había logrado interpretar. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Tomás, el chofer, notando la expresión melancólica de Ricardo. «Sí, Tomás. Solo pensando». El tráfico los obligó a detenerse en un semáforo cerca del centro de la ciudad. Era una zona donde los contrastes sociales de Sao Paulo se volvían más evidentes. Mientras los automóviles de lujo esperaban la luz verde, vendedores ambulantes se movían entre los vehículos ofreciendo flores, dulces y pequeños objetos artesanales. Lucas, que había estado distraído observando los edificios, de repente dirigió su atención hacia una niña que se acercaba a su ventana. No podía tener más de 8 o 9 años. Llevaba un vestido colorido pero desgastado, y en sus brazos cargaba un ramo de flores amarillas que contrastaban brillantemente con su piel morena o sus ojos vivaces. La niña se acercó a la ventana y sonrió, haciendo gestos para mostrar sus flores. Ricardo estaba a punto de indicarle a Tomás que siguiera adelante cuando notó algo extraordinario. Lucas había puesto su mano contra el vidrio de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo había una expresión de curiosidad genuina en su rostro. La niña, al ver la reacción de Lucas, se acercó más y comenzó a hacer gestos elaborados con sus manos, como si estuviera contando una historia silenciosa. Lucas la observaba con una concentración que Ricardo nunca había visto antes.
Y algo en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de la niña sugería una conexión que desafiaba toda explicación lógica. El semáforo cambió a verde, pero Ricardo no pudo quitarse de la mente la imagen de Lucas observando a aquella niña con una intensidad que nunca había visto antes. Durante el resto del trayecto a casa, notó que su hijo continuaba mirando por la ventana con una expresión diferente, como si estuviera buscando algo específico entre la multitud. Esa noche, mientras cenaban en el comedor silencioso de su hogar, Ricardo observó a Lucas jugar distraídamente con su comida. El niño parecía perdido en pensamientos que su padre no podía descifrar. Era como si el encuentro con la pequeña vendedora de flores hubiera despertado algo en él, una chispa que había permanecido dormida durante años. ¿Quieres que mañana tomemos una ruta diferente?, le preguntó Ricardo en lenguaje de señas, una habilidad que había perfeccionado durante años de práctica intensiva. Podemos pasar por el parque o ir por la avenida principal. Lucas levantó la mirada y, para sorpresa de su padre, señaló hacia la ventana que daba a la ciudad. Sus gestos eran imprecisos, pero había una urgencia en ellos que Ricardo no había visto antes. ¿Quieres ir al centro?, interpretó Ricardo, y Lucas asintió con una vehemencia que lo dejó desconcertado. Al día siguiente, contra su rutina habitual, Ricardo decidió cambiar la ruta hacia el consultorio del doctor Mendoza. En lugar de tomar la autopista que los llevaba directamente al hospital, optó por las calles del centro, esperando secretamente volver a encontrar a la niña que había causado tal impacto en Lucas. Mientras navegaban por el tráfico matutino, Ricardo notó que Lucas estaba más alerta que nunca, sus ojos escaneando cada esquina, cada semáforo, cada grupo de personas que caminaba por las aceras. Había algo casi desesperado en su búsqueda, como si estuviera tratando de encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que solo él podía ver. Fue en el mismo semáforo donde se detuvieron nuevamente. Como si el destino hubiera conspirado para hacer posible este segundo encuentro, la misma niña se acercó a su ventana, pero esta vez no llevaba flores. En su lugar, cargaba una pequeña mochila desgastada y parecía más cansada que el día anterior. Lucas reaccionó inmediatamente, golpeando suavemente la ventana para llamar su atención. La niña lo reconoció y sonrió, acercándose con la misma curiosidad que había mostrado antes. Ricardo, impulsado por una intuición que no podía explicar, bajó la ventana. «Hola», dijo la niña con una voz clara pero teñida de timidez. «Me llamo Maya. ¿Cómo te llamas?». Ricardo traducía automáticamente al lenguaje de señas para Lucas, pero se dio cuenta de que el niño parecía estar respondiendo directamente a la niña, como si pudiera entender sus palabras a través de otros sentidos que no eran el oído. «Él es Lucas», respondió Ricardo. «No puede escucharte, pero sí puede», interrumpió Maya, con una certeza que dejó a Ricardo sin palabras. «Solo que algo no está bien». La niña se acercó más a la ventana y, con una delicadeza que contrastaba con su apariencia de niña de la calle, observó detenidamente a Lucas. Sus ojos, de un marrón dorado que parecía capturar la luz del sol, se enfocaron en algo específico. «¿Puedo verlo más de cerca?», preguntó Maya, y antes de que Ricardo pudiera responder, ya había abierto la puerta del automóvil y se había deslizado al asiento trasero junto a Lucas. Tomás se tensó, pero Ricardo le hizo una seña para que mantuviera la calma. Había algo en la presencia de esta niña que inspiraba confianza, a pesar de las circunstancias inusuales. Maya se sentó frente a Lucas y comenzó a hablarle en un susurro suave, como si estuviera compartiendo un secreto importante. «Sabes, yo también vivía en silencio antes. No porque no pudiera escuchar, sino porque nadie me escuchaba a mí». Lucas la observaba con una atención absoluta, y Ricardo notó que su hijo parecía estar respondiendo a algo más que las palabras de la niña. Era como si existiera una comunicación que trascendía el lenguaje tradicional. «¿Puedo revisar tu oído?», preguntó Maya, extendiendo su pequeña mano hacia Lucas. «Prometo que no te haré daño». Ricardo estaba a punto de intervenir cuando Lucas asintió, moviendo su cabeza hacia un lado para permitir que Maya examinara su oído derecho.
La niña se acercó con cuidado, usando la luz natural que entraba por la ventana para observar el canal auditivo de Lucas. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y razón. «Ahí está», exclamó Maya de repente, con una mezcla de excitación y preocupación en su voz. «Hay algo ahí que no debería estar». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Maya no respondió inmediatamente. En lugar de eso, rebuscó en su pequeña mochila hasta encontrar lo que parecía ser una pequeña linterna de juguete y un palillo de madera finamente tallado. Con movimientos precisos y delicados que parecían imposibles para una niña de su edad, se acercó nuevamente al oído de Lucas. «No te muevas», le susurró a Lucas, quien permanecía completamente inmóvil, como si entendiera instintivamente la importancia de lo que estaba ocurriendo. Con una destreza que dejó a Ricardo atónito, Maya utilizó el palillo para extraer algo del oído de Lucas. Era diminuto, casi imperceptible, pero cuando la luz del sol lo iluminó, Ricardo pudo ver que se trataba de algo orgánico, algo que se movía ligeramente. «¿Qué es eso?», murmuró Ricardo, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. «Un parásito», respondió Maya con una naturalidad que contrastaba dramáticamente con la magnitud de su descubrimiento. «Mi abuela me enseñó sobre estos. A veces se alojan en los oídos y bloquean la audición. Son muy raros, pero ella sabía cómo encontrarlos. En el momento exacto en que el pequeño parásito fue extraído completamente del oído de Lucas, algo extraordinario sucedió. El niño parpadeó varias veces, como si estuviera saliendo de un sueño profundo, y luego, lentamente, giró su cabeza hacia la ventana abierta. El sonido del tráfico, que había sido un telón de fondo silencioso durante toda su vida, de repente llenó sus oídos como una avalancha sensorial. Los motores de los automóviles, las voces de las personas en la calle, el distante murmullo de la ciudad, todo se precipitó sobre él en una cascada de sonidos que nunca había experimentado. Lucas abrió los ojos desmesuradamente y se llevó las manos a los oídos, no por dolor, sino por la abrumadora novedad de la experiencia. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de pronunciar palabras que había estado guardando durante 10 años. «Papá», murmuró, y su propia voz lo sorprendió tanto que se detuvo abruptamente, tocándose la garganta con asombro. Ricardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La voz de su hijo, que había soñado escuchar durante una década, finalmente había roto el silencio que los había separado durante todos estos años. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras se giraba completamente para enfrentar a Lucas. «Lucas», susurró, y por primera vez en la vida de su hijo, el niño escuchó su nombre pronunciado por la voz de su padre. La reacción de Lucas fue inmediata y emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba fijamente a Ricardo, como si finalmente pudiera ver a su padre por primera vez. Se acercó a él y puso sus pequeñas manos sobre las mejillas de Ricardo, tocando sus labios mientras hablaba. «Papá», repitió, y cada repetición era más clara, más segura. «Papá, te escucho». El abrazo que siguió fue el más intenso y significativo de sus vidas. 10 años de silencio, de frustración, de amor no expresado verbalmente, se concentraron en ese momento de conexión absoluta entre padre e hijo. Maya observaba la escena con una sonrisa satisfecha, como si hubiera sabido desde el principio que este momento llegaría. Cuando finalmente Ricardo logró controlar sus emociones lo suficiente como para hablar, se dirigió a la niña que había cambiado sus vidas para siempre. «¿Cómo sabías?», le preguntó, su voz todavía temblorosa por la emoción. «Mi abuela», respondió Maya simplemente. «Ella me enseñó a ver cosas que otros no pueden ver. Me dijo que a veces las personas que parecen estar rotas solo necesitan que alguien mire en el lugar correcto». Ricardo miró el diminuto parásito que Maya sostenía en un pequeño pañuelo, y una mezcla de asombro y furia comenzó a crecer en su pecho. ¿Cómo era posible que algo tan pequeño hubiera robado 10 años de la vida de su hijo?
¿Cómo era posible que ninguno de los especialistas médicos más prestigiosos del país hubiera detectado algo tan básico? Todos esos años, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Todos esos años de tratamientos, de consultas, de diagnósticos. La comprensión de lo que esto significaba comenzó a asentarse lentamente. Si Lucas había estado viviendo con un parásito en su oído durante toda su vida, eso implicaba que su condición nunca había sido congénita. Alguien en algún momento había fallado monumentalmente en su diagnóstico, o peor aún, había ocultado deliberadamente la verdad. Lucas, ajeno a las implicaciones médicas y legales de su recuperación, estaba fascinado descubriendo el mundo sonoro que lo rodeaba. Cada ruido era una revelación, el sonido de su propia respiración, el latido de su corazón, la suave vibración de su voz cuando hablaba. Se tocaba la garganta constantemente, maravillado por las sensaciones que acompañaban al acto de hablar. Maya, dijo Lucas, pronunciando su nombre con cuidado, como si fuera la primera palabra de un idioma completamente nuevo. Gracias, Maya. La niña sonrió y le tomó la mano. Ahora puedes escuchar todo lo que el mundo tiene que decirte, Lucas. Y también puedes decirle al mundo todo lo que has estado guardando en tu corazón. Mientras el automóvil permanecía detenido en el tráfico, 3 vidas habían cambiado para siempre. Ricardo enfrentaba la realización de que los últimos 10 años habían sido construidos sobre una mentira médica que aún no comprendía completamente. Lucas descubría un universo sensorial que transformaría su percepción de la realidad. Y Maya, la pequeña niña de la calle que había cambiado el destino de una familia, sonreía con la sabiduría silenciosa de alguien que había aprendido a ver milagros en los lugares más inesperados. El regreso a casa fue como vivir en una realidad alternativa. Lucas no dejaba de hablar, experimentando con su voz recién descubierta, haciendo preguntas sobre cada sonido que escuchaba. Su curiosidad era insaciable. Quería saber qué hacía ese ruido metálico, de dónde venía esa música distante, por qué las voces de las personas sonaban tan diferentes entre sí. Ricardo había invitado a Maya a acompañarlos, incapaz de dejarla ir después de lo que había hecho por su familia. La niña aceptó con timidez, aunque era evidente que no estaba acostumbrada a estar en automóviles lujosos o en compañía de personas de clase alta. ¿Dónde vives, Maya?, le preguntó Ricardo mientras Tomás conducía hacia el exclusivo barrio donde se alzaba la residencia de los Acevedo. En diferentes lugares, respondió ella con evasiva naturalidad. Mi abuela y yo nos movemos mucho. Ella dice que es importante no quedarse demasiado tiempo en un solo sitio. Ricardo notó la forma diplomática en que la niña evitaba dar detalles específicos sobre su situación familiar, pero decidió no presionar. Había algo en la manera en que Maya hablaba de su abuela que sugería una historia compleja, posiblemente marcada por dificultades, que una niña de su edad no debería conocer. Al llegar a la residencia, Lucas corrió inmediatamente hacia Carla, quien estaba trabajando en su oficina improvisada en la planta baja. «Carla, Carla, puedo escucharte», gritó Lucas, sorprendiéndola tanto que derramó café sobre los documentos que estaba revisando. «Lucas, ¿qué? ¿Cómo?». Carla miró a Ricardo, buscando una explicación, sus ojos llenos de incredulidad y alegría. «Es una larga historia», respondió Ricardo, aún procesando los eventos del día. Pero la versión corta es que Lucas nunca fue sordo. Tenía un parásito en el oído que bloqueaba su audición. La expresión de Carla cambió gradualmente de alegría a confusión y luego a algo que se parecía peligrosamente a la indignación. ¿Un parásito? ¿Todos estos años y era solo un parásito? Ricardo presentó a Maya a Carla, explicando brevemente cómo la niña había detectado y removido el pequeño organismo que había robado 10 años de la vida de Lucas. Mientras hablaba, una parte de su mente ya estaba organizando las preguntas que necesitaba hacer, las personas que tendría que confrontar. Esa noche, después de que Lucas finalmente se quedara dormido, un proceso que tomó horas porque no podía dejar de maravillarse con los sonidos nocturnos de la casa, Ricardo se encerró en su estudio con una determinación férrea.
Había llegado el momento de investigar cómo y por qué su hijo había sido diagnosticado incorrectamente durante toda su vida. Comenzó revisando meticulosamente todos los expedientes médicos de Lucas desde su nacimiento hasta la consulta más reciente. Cada informe, cada análisis, cada opinión especializada parecía confirmar el mismo diagnóstico: sordera congénita profunda bilateral, sin posibilidad de tratamiento. Pero ahora, armado con el conocimiento de que todo había sido un error monumental, Ricardo comenzó a notar inconsistencias que antes había pasado por alto. En algunos informes, las descripciones técnicas no coincidían exactamente entre sí. Había discrepancias sutiles en las mediciones, variaciones en el lenguaje utilizado que sugerían que diferentes médicos habían llegado a conclusiones idénticas a través de métodos ligeramente diferentes. A las 3 de la mañana, Ricardo hizo una llamada que cambiaría todo. «Doctor Silva», respondió una voz soñolienta al otro lado de la línea. «¿El doctor?» Antonio Silva había sido el primer otorrinolaringólogo que había examinado a Lucas cuando era apenas un bebé. Se había retirado 5 años atrás, pero Ricardo había mantenido su número de contacto por razones sentimentales. «Doctor Silva, soy Ricardo Acevedo. Siento llamar tan tarde, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre el diagnóstico inicial de mi hijo Lucas». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Una pausa que se extendió lo suficiente como para despertar las sospechas de Ricardo. «Ricardo», dijo finalmente el doctor Silva, y había algo diferente en su voz, algo que sonaba parecido al alivio. «¿Ha pasado algo con Lucas?» «Puede escuchar, doctor Silva. Resulta que nunca fue sordo. Tenía un parásito en el oído». El silencio que siguió fue tan profundo que Ricardo pensó que la llamada se había cortado. «Doctor Silva, ¿está ahí?» «Sí», murmuró el médico, y su voz ahora temblaba ligeramente. «Ricardo, necesito verlo. Hay cosas que necesitas saber». Se encontraron al día siguiente en un pequeño café alejado del centro de la ciudad, un lugar discreto donde el doctor Silva parecía sentirse más cómodo para hablar. El hombre que una vez había sido una figura de autoridad médica ahora parecía frágil, como si estuviera cargando un peso que había estado aplastándolo durante años. «Antes de que diga nada», comenzó el doctor Silva, «quiero que sepa que no he dormido bien ni una sola noche desde que examiné a su hijo por primera vez». Ricardo sintió que se le erizaba la piel. «¿Qué quiere decir?» «Cuando Lucas tenía 6 meses hice el examen inicial. Y sí, detecté la presencia de algo extraño en su oído derecho. No era exactamente un parásito, sino algo que parecía ser una obstrucción orgánica muy pequeña. En circunstancias normales, habría sido un procedimiento rutinario removerla. Entonces, ¿por qué no lo hizo?» El doctor Silva tomó un sorbo de café con manos temblorosas. «Porque recibí una llamada de alguien muy poderoso, alguien conectado con una corporación farmacéutica que estaba desarrollando nuevos tratamientos para la sordera congénita. Me ofrecieron una cantidad de dinero que cambiaría mi vida para siempre». Ricardo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «¿Me está diciendo que deliberadamente diagnosticó incorrectamente a mi hijo? Me dijeron que Lucas sería utilizado como un caso de estudio a largo plazo, que eventualmente recibiría el tratamiento, pero que necesitaban documentar el desarrollo de un niño con sordera congénita durante varios años para validar sus investigaciones. Me aseguraron que no le haría daño permanente, que era solo cuestión de tiempo». Las manos de Ricardo se cerraron en puños sobre la mesa del café. «¿Años? ¿Estaba dispuesto a robar años de la vida de mi hijo por dinero?» «Yo era joven, Ricardo. Tenía deudas. Mi esposa estaba enferma y me prometieron que todo sería temporal. Pero los años pasaron y cuando intenté contactar a las personas que me habían hecho la propuesta inicial, descubrí que la corporación había sido disuelta. Me quedé atrapado en una mentira que se había vuelto demasiado grande para confesar». Ricardo se levantó de la mesa, incapaz de permanecer sentado mientras procesaba la magnitud de la traición. ¿Quién más estaba involucrado en esto? «El doctor Mendoza», confesó el doctor Silva bajando la mirada. «Él fue quien me recomendó para el arreglo. Dijo que era una oportunidad de contribuir a la ciencia médica
mientras asegurábamos nuestro futuro financiero. El nombre del doctor Mendoza golpeó a Ricardo como un puñetazo. El hombre en quien había confiado durante años. El especialista que había consultado religiosamente cada mes. Había sido parte de una conspiración para mantener a su hijo en un silencio artificial. ¿Por cuánto tiempo planeaban mantener esta farsa? Originalmente, hasta que Lucas cumpliera 12 años. Entonces, milagrosamente, descubríamos el problema y lo corregíamos. La corporación habría tenido suficientes datos para lanzar su nueva línea de tratamientos, presentando el caso de Lucas como evidencia de sus métodos revolucionarios. Ricardo sintió náuseas. No solo habían robado 10 años de la vida de su hijo, sino que habían planeado usar su recuperación como una herramienta de marketing para enriquecerse aún más. «Hay algo más», continuó el doctor Silva, su voz cada vez más quebrada. «No fueron los únicos. Durante esos años, identificaron a otros niños con obstrucciones similares. Lucas no fue el único caso. La revelación golpeó a Ricardo con la fuerza de un tsunami. Había otros niños, otras familias que habían sido engañadas de la misma manera. Otros padres que habían vivido la misma angustia, la misma desesperación de no poder comunicarse con sus hijos. Cuando Ricardo regresó a casa esa tarde, encontró a Lucas en el jardín con Maya, ambos sentados bajo un árbol, mientras ella le explicaba los diferentes sonidos de la naturaleza. La escena era hermosa, pero ahora estaba teñida por la furia y el dolor de saber la verdad. «Papá», le gritó Lucas al verlo acercarse, «Maya me está enseñando sobre los pájaros. Cada uno tiene un canto diferente, ¿lo sabías?». Ricardo sonrió forzadamente, tratando de ocultar la tormenta emocional que se gestaba en su interior. «Sí, hijo, cada pájaro tiene su propia voz especial». Maya lo observó con esos ojos dorados, que parecían ver más de lo que cualquier niña debería ver. «Está bien, señor Acevedo. Parece triste». «Estoy bien, Maya. Solo procesando algunas noticias importantes». Esa noche, después de asegurarse de que Lucas estuviera dormido, Ricardo convocó una reunión de emergencia con su equipo legal más confiable. Les explicó la situación completa, desde el milagroso descubrimiento de Maya hasta las confesiones devastadoras del doctor Silva. «Esto es más grande de lo que imaginé», declaró Marina Oliveira, la abogada principal de Ricardo, después de revisar toda la evidencia. «Si lo que dice el doctor Silva es cierto, estamos hablando de una conspiración médica que involucra fraude, negligencia médica y posiblemente crímenes contra menores. Quiero que investiguen cada centavo que esos médicos recibieron», ordenó Ricardo. «Quiero saber quién estaba detrás de esa corporación, quién financió esto y cuántos niños fueron afectados». «Señor Acevedo», intervino Carlos Mendoza, el investigador privado que trabajaba para la empresa de Ricardo. «Algo de esta magnitud va a generar atención mediática masiva. ¿Está preparado para eso?». Ricardo pensó en Lucas, en todos los años perdidos, en todas las familias que posiblemente estaban viviendo la misma mentira en este momento. «No se trata de si estoy preparado», respondió con determinación. «Se trata de que esto no puede seguir ocurriendo». Durante los siguientes días, mientras el equipo legal de Ricardo comenzaba su investigación, la vida en la residencia Acevedo había tomado un ritmo completamente nuevo. Lucas estaba en proceso de descubrir no solo el mundo sonoro, sino también el poder de su propia voz. Había comenzado a hacer preguntas profundas, preguntas que revelaban una inteligencia y una sensibilidad que habían estado ocultas durante años. Maya se había convertido en una presencia constante en la casa. Ricardo había insistido en que se quedara mientras él investigaba más sobre su situación familiar. La niña había revelado que su abuela había trabajado como curandera tradicional en una región rural de Brasil antes de mudarse a la ciudad, y que le había enseñado a identificar ciertos parásitos y obstrucciones que los médicos modernos a menudo pasaban por alto. «Mi abuela decía que a veces la medicina moderna se olvida de mirar las cosas simples», explicó Maya una tarde mientras enseñaba a Lucas a identificar diferentes sonidos de la casa.
Ella me enseñó que los oídos son como ventanas y que a veces solo necesitan que alguien limpie el cristal para que la luz pueda entrar. La sabiduría simple de la niña contrastaba dramáticamente con la complejidad de la conspiración que Ricardo estaba destapando. Cada día, la investigación revelaba nuevas capas de engaño. La corporación farmacéutica que había financiado el esquema tenía conexiones con 3 hospitales principales de Sao Paulo. Había evidencia de que al menos 12 niños habían sido diagnosticados incorrectamente durante los últimos 10 años. Pero la revelación más impactante llegó cuando Carlos Mendoza regresó de una semana de investigación intensiva. «Señor Acevedo», dijo, colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio de Ricardo, «necesita ver esto. La corporación que financió esto no era solo cualquier compañía farmacéutica, era una subsidiaria de Medtech Solutions». Ricardo conocía a Medtech Solutions. Era uno de los competidores más grandes de su propia empresa en el sector de tecnología médica. Durante años, habían estado desarrollando tecnologías de comunicación para personas con discapacidades auditivas, compitiendo directamente con algunas de las inversiones filantrópicas de Ricardo. ¿Me está diciendo que una empresa competidora orquestó esto? Eso parece. Y hay más. El CEO de Medtech Solutions, Dr. Ernesto Villarreal, estuvo presente en varias de las reuniones donde se discutió el proyecto de investigación. Tenemos registros de transferencias financieras que conectan directamente a Villarreal con los pagos hechos a los médicos involucrados. Ricardo sintió cómo todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que superaba sus peores temores. No solo habían convertido a su hijo en una víctima, sino que lo habían hecho para obtener ventaja competitiva en el mercado de tecnología médica. Esa noche, mientras observaba a Lucas dormir pacíficamente por primera vez en 10 años, Ricardo tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la vida de miles de familias en situaciones similares. Era hora de hacer pública la verdad. Era hora de confrontar no solo a los médicos que habían traicionado su confianza, sino a todo un sistema que había permitido que esto ocurriera. Y más importante aún, era hora de asegurarse de que ningún otro niño tuviera que vivir en un silencio impuesto artificialmente. Pero primero, había una conversación que necesitaba tener con Maya, la pequeña niña que había cambiado todo y que sin saberlo estaba a punto de convertirse en el símbolo de una lucha mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. La mañana del día que cambiaría todo amaneció con una claridad cristalina que parecía presagiar la revelación que estaba por venir. Ricardo había decidido que era momento de confrontar directamente al doctor Mendoza antes de hacer pública toda la investigación. Quería darle una oportunidad de explicar su participación en la conspiración, aunque en el fondo sabía que no había justificación posible para lo que habían hecho. Lucas despertó esa mañana con una energía especial, como si pudiera sentir que algo importante estaba por suceder. Durante el desayuno, le hizo a su padre una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. «Papá, ¿por qué nunca pude escuchar antes? Maya dice que los parásitos no aparecen de la nada en los oídos de los bebés». Ricardo se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. La inocencia de la pregunta contrastaba dolorosamente con la complejidad siniestra de la respuesta real. Es complicado, hijo», respondió, tratando de ganar tiempo mientras decidía cuánta verdad podía manejar un niño de 10 años. Pero Lucas había desarrollado una percepción aguda durante sus primeros días de audición, y los años de observar expresiones faciales y lenguaje corporal le habían dado habilidades para leer a las personas que iban más allá de su edad. «Alguien me lastimó cuando era bebé, ¿verdad?», preguntó Lucas con una madurez que rompió el corazón de Ricardo. Maya, quien había estado desayunando silenciosamente, levantó la mirada y puso su pequeña mano sobre la de Lucas. «A veces los adultos hacen cosas malas porque piensan que nadie va a descubrirlos», dijo con una sabiduría que parecía venir de experiencias que ninguna niña debería tener.
Ricardo se dio cuenta de que no podía seguir protegiendo a Lucas de la verdad. Su hijo había vivido las consecuencias de la mentira durante toda su vida. Tenía derecho a entender por qué. Sí, Lucas, hay personas que tomaron decisiones muy malas que te afectaron durante todos estos años. Pero ahora vamos a asegurarnos de que paguen por lo que hicieron y de que nunca le pase a otro niño. 2 horas después, Ricardo se encontraba en la sala de espera del consultorio del doctor Mendoza, acompañado por su abogada Marina y el investigador Carlos. No había hecho cita. Era una confrontación que no podía posponerse. Cuando finalmente fue recibido por el doctor Mendoza, Ricardo notó inmediatamente que algo había cambiado en el comportamiento del médico. El hombre que siempre había proyectado confianza y autoridad ahora parecía nervioso, evitando el contacto visual directo. «Ricardo, qué sorpresa verte sin cita previa», dijo el doctor Mendoza, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Cómo está nuestro pequeño Lucas?» «Lucas puede escuchar perfectamente», respondió Ricardo sin preámbulos. «Resulta que nunca fue sordo». El doctor Mendoza se quedó inmóvil por un momento, y luego intentó recomponer su expresión profesional. «¿Qué quieres decir? Eso es imposible. Hemos estado monitoreando su condición durante años». «Doctor Mendoza», intervino Marina Oliveira, abriendo su maletín y sacando una carpeta llena de documentos. «Tenemos evidencia de transferencias bancarias de MedTech Solutions a su cuenta personal por un total de 2.3 millones de reales durante los últimos 10 años. También tenemos la confesión completa del doctor Silva sobre la conspiración en la que usted lo involucró». El color se drenó completamente del rostro del doctor Mendoza. Se sentó pesadamente en su silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «No entienden», murmuró, pasándose las manos por el cabello. Era solo supuesto que fuera temporal. Solo unos pocos años para recopilar datos de investigación. ¿Unos pocos años? La voz de Ricardo se elevó peligrosamente. ¿Unos pocos años de la vida de mi hijo? ¿Unos pocos años de silencio forzado? ¿Tiene idea de lo que le hicieron a una familia completa? El doctor Mendoza comenzó a hablar rápidamente, como si las palabras pudieran de alguna manera reparar años de daño. El doctor Villarreal me aseguró que eventualmente todos los niños recibirían tratamiento. Dijo que estábamos contribuyendo a avances médicos que beneficiarían a miles de personas en el futuro. «¿Cuántos niños?», preguntó Carlos Mendoza, el investigador. «¿Cuántos niños fueron incluidos en este estudio?» El doctor Mendoza miró hacia la ventana, como si la respuesta pudiera estar escrita en el cielo. 18, susurró finalmente. 18 niños en los últimos 12 años. El número golpeó a Ricardo como un puñetazo físico. 18 familias habían vivido la misma pesadilla que él había experimentado. 18 niños habían crecido en silencio innecesario. «¿Dónde están ahora esos niños?», demandó Marina. Algunos ya recibieron el tratamiento milagroso», confesó el doctor Mendoza, haciendo comillas con los dedos. «Sus casos fueron presentados como avances médicos revolucionarios. Otros siguen en tratamiento, esperando el momento apropiado para su recuperación». Ricardo se levantó abruptamente, ya no capaz de controlar su furia. «¿Me está diciendo que en este momento hay niños que podrían escuchar, pero se les está negando deliberadamente esa posibilidad?» El doctor Mendoza asintió miserablemente. «Tienen programado revelar 6 casos más durante los próximos 2 años. Será el lanzamiento oficial de la nueva línea de tratamientos de MedTech Solutions». En ese momento, Ricardo tomó la decisión que definiría no solo su futuro, sino el futuro de muchas familias. No podía permitir que ni un solo día más pasara con niños viviendo en silencio forzado. Esa misma tarde, Ricardo organizó una conferencia de prensa que sacudiría todo el país. Había contactado a los principales medios de comunicación, prometiéndoles una revelación que expondría uno de los escándalos médicos más grandes de la historia reciente de Brasil. El salón de conferencias de las oficinas de Acevedo Technologies se llenó rápidamente con periodistas, cámaras de televisión y equipos de medios digitales. Ricardo había decidido que Lucas y Maya estuvieran presentes, no como víctimas en exhibición,
sino como símbolos vivientes de que la verdad podía prevalecer sobre la corrupción. Señoras y señores, comenzó Ricardo, su voz clara y firme. Durante los últimos 10 años, mi hijo Lucas vivió en silencio, no porque hubiera nacido sordo, sino porque un grupo de médicos y ejecutivos corporativos decidieron usar su cuerpo como sujeto de investigación sin nuestro conocimiento o consentimiento. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Ricardo continuó, explicando meticulosamente cómo había descubierto la verdad, presentando las evidencias que había recopilado y los testimonios que había obtenido. «Pero esta no es solo la historia de mi familia», declaró, mirando directamente a las cámaras. «En este momento, hay al menos 12 niños más que están viviendo la misma mentira que vivió Lucas. Niños que podrían escuchar si alguien simplemente removiera los parásitos de sus oídos, pero que están siendo mantenidos en silencio para beneficio económico de una corporación». En la audiencia, los periodistas tomaban notas frenéticamente. Ricardo sabía que cada palabra que pronunciara sería analizada, cuestionada y diseminada por todo el país en cuestión de horas. «Quiero presentarles a la persona que cambió nuestras vidas», continuó Ricardo, haciendo señas para que Maya se acercara al podio. Maya es una niña de 9 años que vive en las calles de Sao Paulo. No tiene títulos médicos, no tiene acceso a equipos sofisticados. Pero en 5 minutos hizo lo que los mejores especialistas del país no habían podido hacer en 10 años, permitir que mi hijo escuchara. Maya se acercó al micrófono con la misma naturalidad con que se había acercado al automóvil de Ricardo aquella primera vez. «Mi abuela me enseñó que escuchar va más allá de los oídos», dijo con su voz clara e infantil que ahora llenaba el salón. «Me enseñó que a veces las personas necesitan que alguien realmente las vea, las escuche con el corazón, no solo con las máquinas». Las cámaras enfocaron a la pequeña niña y Ricardo se dio cuenta de que en ese momento Maya se había convertido en algo más que la salvadora de su hijo. Se había convertido en el símbolo de que la sabiduría y la compasión podían triunfar sobre la codicia y la corrupción. «A partir de hoy», continuó Ricardo, «estoy estableciendo el Instituto Ovir, un centro gratuito dedicado a identificar y tratar a niños con problemas auditivos reales y falsamente diagnosticados. Maya será nuestra consultora principal en métodos de detección tradicionales que la medicina moderna ha olvidado». La audiencia estalló en aplausos, pero Ricardo levantó la mano para pedir silencio. Aún tenía la parte más importante de su mensaje por transmitir. «Pero esto no termina aquí», declaró, su voz ahora cargada de una determinación férrea. «Vamos a identificar a cada niño que ha sido víctima de este esquema. Vamos a perseguir legalmente a cada persona involucrada en esta conspiración. Y vamos a asegurarnos de que nunca más una familia tenga que vivir la mentira que nosotros vivimos». Al final de la conferencia, mientras los periodistas se dispersaban para preparar sus reportajes, Ricardo se encontró solo con Lucas y Maya en el salón ahora vacío. «¿Hice lo correcto?», le preguntó a Maya, quien lo observaba con esos ojos dorados que parecían contener una sabiduría ancestral. «Mi abuela siempre decía que la verdad es como el sol», respondió Maya. «Puede esconderse detrás de las nubes por un tiempo, pero siempre encuentra la forma de brillar de nuevo». Lucas tomó la mano de su padre y la de Maya, creando un círculo de conexión que simbolizaba mucho más que una familia reunida. Representaba la unión entre la justicia y la compasión, entre la riqueza y la sabiduría humilde, entre el silencio impuesto y la voz recuperada. Esa noche, mientras las noticias sobre el escándalo se extendían por todo Brasil, Ricardo sabía que habían cruzado un punto de no retorno. La lucha que acababa de iniciar sería larga y difícil, pero por primera vez en 10 años, se sentía completamente seguro de estar haciendo lo correcto. La conferencia de prensa de Ricardo tuvo un impacto inmediato y devastador en todo Brasil. En cuestión de horas, el hashtag Verdad para los Niños se volvió tendencia nacional, y los principales noticieros del país dedicaron segmentos especiales al escándalo. Pero más importante aún, dentro de las primeras 24 horas, 3 familias se presentaron en el Instituto Ovir recién establecido, sospechando que sus hijos podrían estar en situaciones similares a la de Lucas.
El primer niño que llegó fue Martín, de 8 años, acompañado por sus padres que habían visto la conferencia de prensa y reconocido similitudes preocupantes en el historial médico de su hijo. Maya, ahora oficialmente integrada al equipo del instituto como consultora especial, examinó al niño con la misma delicadeza y sabiduría que había mostrado con Lucas. «Aquí también hay algo», anunció Maya después de su examen inicial, señalando el oído izquierdo de Martín. «Es un poco más profundo que el de Lucas, pero puedo sentirlo». El procedimiento para remover el parásito de Martín fue más complejo, requiriendo la supervisión de un otorrinolaringólogo ético que Ricardo había reclutado específicamente para el instituto. Pero cuando el pequeño organismo fue finalmente extraído, la reacción de Martín fue idéntica a la de Lucas: asombro, lágrimas y la alegría indescriptible de escuchar la voz de sus padres por primera vez en su vida consciente. Los padres de Martín, Ana y Carlos Restrepo, lloraron durante horas. Habían hipotecado su casa para pagar tratamientos especializados. Habían aprendido lenguaje de señas. Habían reestructurado completamente sus vidas para acomodar lo que creían era la sordera congénita de su hijo. Descubrir que todo había sido innecesario les provocó una mezcla de alegría abrumadora e indignación profunda. «¿Cómo pudieron hacerle esto a un bebé?», repetía Ana entre lágrimas, abrazando a Martín, mientras él experimentaba con su voz recién descubierta. La historia de Martín fue cubierta intensivamente por los medios, amplificando aún más el escándalo nacional. Pero lo que realmente catapultó el movimiento hacia proporciones históricas fue cuando la investigación de Ricardo descubrió algo que nadie había anticipado. Carlos Mendoza, el investigador privado, regresó con información que cambiaría completamente la perspectiva del caso. «Señor Acevedo», dijo, colocando una nueva carpeta sobre el escritorio, «hemos encontrado algo más. Los médicos involucrados no fueron los únicos que recibieron dinero. También hay registros de pagos a administradores de hospitales, funcionarios de salud pública e incluso algunos políticos locales». Ricardo abrió la carpeta y sintió cómo se le revolvía el estómago. La conspiración no había sido solo un esquema médico, había sido una red de corrupción sistemática que involucraba múltiples niveles del sistema de salud brasileño. «¿Qué tan arriba llega esto?», preguntó Marina Oliveira, la abogada, revisando los documentos por encima del hombro de Ricardo. «Al menos hasta el nivel estatal», respondió Carlos. «Hay evidencia de que algunos funcionarios de salud recibieron pagos para asegurar que ciertos hospitales no fueran auditados demasiado frecuentemente. También hay indicios de que algunos políticos recibieron contribuciones de campaña de MedTech Solutions a cambio de facilitar la aprobación de ciertos protocolos médicos». La magnitud de la corrupción era abrumadora, pero también proporcionaba a Ricardo algo que no había esperado: aliados poderosos. Varios políticos que no habían estado involucrados en el esquema comenzaron a ver el caso como una oportunidad para demostrar su integridad y ganar apoyo popular. El ministro de Salud anunció una investigación federal completa, y el Congreso Nacional programó audiencias especiales sobre corrupción en el sistema de salud. Mientras tanto, en el Instituto Ovir, las historias de recuperación se multiplicaban. En las primeras 2 semanas después de la conferencia de prensa, 11 niños habían sido identificados y tratados exitosamente. Cada caso confirmaba el patrón: parásitos microscópicos alojados en los oídos, diagnósticos falsos de sordera congénita y historiales médicos que mostraban inconsistencias cuando se examinaban cuidadosamente. Pero el caso que más impactó a Ricardo fue el de Isabela, una niña de 12 años que había estado viviendo en silencio durante toda su vida consciente. Cuando finalmente pudo escuchar, sus primeras palabras fueron para preguntarle a su madre si la amaba. La madre, Mercedes, había estado hablándole a Isabela todos los días durante 12 años, diciéndole cuánto la amaba, sin saber que su hija nunca había escuchado esas palabras. «Todo este tiempo», sollozó Mercedes, «todo este tiempo le he estado diciendo que la amo, y ella nunca pudo escucharme». Isabela, por su parte, pasó horas escuchando la voz de su madre.
como si estuviera recuperando 12 años de amor perdido en cuestión de horas. Lucas se había convertido en una especie de hermano mayor para todos los niños que llegaban al instituto. Había desarrollado una habilidad especial para ayudar a otros niños a adaptarse a la experiencia de escuchar por primera vez, compartiendo técnicas para manejar la sobrecarga sensorial inicial y celebrando cada pequeño descubrimiento auditivo con una alegría contagiosa. Al principio todo suena muy fuerte, le explicaba a cada nuevo niño, pero después de un tiempo aprendes a escuchar las cosas hermosas, como la risa de tu mamá, o el sonido de la lluvia, o la música. Maya había florecido en su nuevo rol como consultora del instituto. Ricardo había insistido en que recibiera educación formal, pero también había respetado su deseo de mantener las enseñanzas tradicionales de su abuela. La combinación de sabiduría ancestral y educación moderna había convertido a Maya en una diagnosticadora excepcional, capaz de detectar problemas auditivos que escapaban incluso a médicos experimentados. Mi abuela me está enseñando sobre diferentes tipos de obstrucciones, le explicó Maya a Ricardo durante una de sus sesiones de trabajo. Dice que cada región de Brasil tiene diferentes parásitos y que necesito aprender sobre todos ellos si quiero ayudar a más niños. La abuela de Maya, doña Carmen, se había convertido en una figura misteriosa pero respetada en el instituto. Era una mujer mayor de ascendencia indígena que poseía conocimientos sobre medicina tradicional que habían sido transmitidos a través de generaciones. Cuando finalmente accedió a reunirse con Ricardo, le dijo algo que lo marcaría profundamente. Los niños no solo necesitan escuchar con los oídos, le dijo doña Carmen con una voz suave pero firme. Necesitan que los adultos los escuchen con el corazón. Su hijo no estaba solo sordo, estaba solo. Maya no solo le devolvió la audición, le devolvió la conexión. Las palabras de doña Carmen hicieron que Ricardo reflexionara sobre sus propios errores como padre. Durante todos esos años había estado tan enfocado en buscar curas médicas para Lucas que había perdido de vista la importancia de la conexión emocional. Había tratado a su hijo como un problema que resolver en lugar de como una persona que necesitaba amor y comprensión. Una tarde, mientras observaba a Lucas enseñar a Isabela a identificar diferentes sonidos en el jardín del instituto, Ricardo se dio cuenta de que su hijo había desarrollado una empatía y una sabiduría que trascendían su edad. Los años de silencio, aunque dolorosos, habían enseñado a Lucas a comunicarse de maneras que iban más allá de las palabras. «Papá», le dijo Lucas esa noche mientras cenaban en casa, «¿crees que todo esto pasó por alguna razón?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. «¿Qué quieres decir, hijo?» «Bueno, si yo no hubiera estado en silencio, nunca habríamos conocido a Maya. Y si no hubiéramos conocido a Maya, todos esos otros niños seguirían sin poder escuchar. Tal vez a veces las cosas malas pasan para que podamos hacer cosas buenas después». Ricardo miró a su hijo de 10 años, asombrado por la profundidad de su perspectiva. Lucas había tomado una experiencia traumática y la había transformado en una fuente de compasión y propósito. «Creo que tienes razón, Lucas», respondió Ricardo. «A veces la vida nos da desafíos no para castigarnos, sino para prepararnos para ayudar a otros». Mientras tanto, las consecuencias legales del escándalo comenzaban a materializarse. El doctor Mendoza y el doctor Silva habían sido arrestados y enfrentaban cargos de fraude médico y negligencia criminal. El doctor Ernesto Villarreal, CEO de MedTech Solutions, había huido del país, pero las autoridades internacionales estaban cooperando para extraditarlo. Más importante aún, el Congreso Nacional había aprobado por unanimidad la Ley Lucas, una legislación integral que requería auditorías regulares de diagnósticos de sordera congénita, establecía protocolos estrictos para la detección de parásitos auditivos y creaba un registro nacional de niños con discapacidades auditivas para prevenir futuros esquemas de explotación. El impacto del caso había trascendido las fronteras de Brasil. Organizaciones médicas internacionales habían enviado equipos para estudiar los métodos de detección de Maya y doña Carmen. Varios países habían implementado protocolos similares a la Ley Lucas en sus propios sistemas de salud. Pero para Ricardo,
el verdadero éxito se medía en momentos más simples y personales, como cuando Lucas se despertaba cada mañana y lo primero que hacía era llamar «Buenos días, papá», desde su habitación, o cuando Maya reía con alegría genuina al escuchar a Isabela cantar una canción que había aprendido después de recuperar su audición. El Instituto Ovir se había convertido en mucho más que un centro médico. Se había transformado en un símbolo de esperanza y justicia que atraía visitantes de todo el mundo. Familias que habían vivido tragedias similares en otros países llegaban buscando respuestas. Médicos éticos venían a aprender los métodos de diagnóstico tradicionales que Maya y su abuela habían perfeccionado. Una mañana, 6 meses después de la conferencia de prensa que había cambiado todo, Ricardo recibió una llamada que le emocionó profundamente. Era de Elena Martínez, una madre de Argentina cuyo hijo había sido diagnosticado con sordera congénita 2 años atrás. «Señora Acevedo», dijo Elena con voz temblorosa, «vi su historia en las noticias y algo me dijo que debía traer a mi hijo Sebastián para que lo examinara Maya. Llegamos ayer a Sao Paulo y mi hijo puede escuchar. Después de 2 años de silencio, mi bebé puede escuchar». Casos como el de Sebastián llegaban semanalmente. La red de corrupción que había comenzado en Brasil aparentemente tenía ramificaciones internacionales, y cada niño que recuperaba su audición en el Instituto Ovir representaba no solo una vida transformada, sino también evidencia adicional de la magnitud global del problema. Lucas había comenzado a llevar un diario donde documentaba las historias de cada niño que llegaba al instituto. Sus escritos, aunque de un niño de 10 años, mostraban una comprensión profunda del sufrimiento humano y la capacidad de recuperación. «Hoy conocí a Ana», escribió Lucas una tarde. «Tiene 11 años y nunca había escuchado música antes. Cuando puse mi canción favorita, comenzó a llorar. Pero no era llanto triste, era llanto feliz. Me dijo que ahora entiende por qué las personas siempre hablan de la música como algo mágico». Ricardo había desarrollado la costumbre de leer las entradas del diario de Lucas cada noche, encontrando en las palabras de su hijo una sabiduría que lo ayudaba a procesar sus propias emociones complejas sobre toda la experiencia. Maya también había comenzado a escribir, pero sus escritos tomaban la forma de cartas dirigidas a su abuela. En ellas describía cada caso que trataba y las técnicas que había aprendido. Doña Carmen respondía con cartas que contenían consejos adicionales e historias de su propia experiencia como curandera tradicional. «Mi nieta querida», leyó Maya en voz alta una de las cartas de su abuela. «Me escribes sobre el niño que llegó de Colombia. Los parásitos que describes son comunes en las regiones montañosas. Debes buscar también en el oído izquierdo, porque estos parásitos a menudo viajan en pares. Y recuerda, cada niño que curas lleva contigo un pedacito de la medicina ancestral hacia el futuro». La relación entre Maya y Lucas había evolucionado hacia algo que trascendía la amistad típica entre niños. Ellos habían compartido una experiencia transformadora que los había conectado de manera profunda. Lucas había encontrado en Maya no solo a la persona que le había devuelto la audición, sino a una hermana del alma, que entendía tanto el valor del silencio como el poder del sonido. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo Lucas a Maya una tarde mientras observaban a otros niños jugar en el jardín del instituto. «A veces extraño el silencio, no todo el tiempo, pero a veces era como tener un lugar secreto en mi mente donde podía ir cuando el mundo se volvía demasiado complicado». Maya asintió con comprensión. «Mi abuela dice que el silencio y el sonido son como las 2 caras de una moneda. No puedes apreciar verdaderamente uno sin conocer el otro». Tal vez todos esos años de silencio te enseñaron a escuchar de maneras que otras personas nunca aprenderán. Estas conversaciones profundas entre los 2 niños se habían convertido en una fuente constante de inspiración para Ricardo. Los observaba interactuar con una madurez emocional que contrastaba con su edad cronológica, y se daba cuenta de que tanto Lucas como Maya habían sido transformados por sus experiencias de maneras que los harían
más empáticos y sabios de por vida. El trabajo en el instituto también había transformado la perspectiva de Ricardo sobre los negocios y el propósito de vida. Había decidido reestructurar completamente Acevedo Technologies para enfocarse exclusivamente en el desarrollo de tecnologías médicas, éticas y accesibles. Los enormes beneficios que había obtenido durante años en el sector tecnológico ahora se canalizaban directamente hacia la expansión del Instituto OVIR y programas similares en otros países. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en términos de ganancias financieras, declaró Ricardo durante una entrevista con una revista internacional de negocios. Se mide en términos de vidas positivamente impactadas. Mi hijo me enseñó que escuchar es mucho más que una función biológica. Es un acto de amor y conexión humana. La historia del Instituto OVIR había inspirado movimientos similares en más de 20 países. El método Maya, como habían comenzado a llamar a las técnicas de diagnóstico tradicional que la niña empleaba, estaba siendo estudiado y adaptado por instituciones médicas en todo el mundo. Pero tal vez el desarrollo más significativo fue cuando el gobierno brasileño anunció la implementación nacional del programa Escuchar, una iniciativa educativa que introduciría el lenguaje de señas como materia obligatoria en todas las escuelas públicas del país. La iniciativa había sido inspirada directamente por el trabajo del Instituto OVIR y llevaba el nombre oficial de Programa Escuchar, inspirado por Lucas y Maya. Una tarde, mientras Ricardo observaba a Lucas enseñar lenguaje de señas a un grupo de niños que habían recuperado recientemente su audición, se dio cuenta de que su hijo había encontrado su propósito en la vida a una edad extraordinariamente temprana. Lucas no solo había recuperado su propia voz, se había convertido en la voz de todos los niños que habían sido silenciados injustamente. «Papá», le dijo Lucas esa noche, «creo que quiero ser doctor cuando crezca, pero no el tipo de doctor que casi me lastimó. Quiero ser el tipo de doctor que realmente escucha a los niños y los ayuda a encontrar su voz». Ricardo abrazó a su hijo, sintiendo un orgullo que trascendía cualquier logro profesional que hubiera experimentado antes. Lucas había tomado una experiencia traumática y la había transformado en una misión de vida dedicada a ayudar a otros. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Ricardo reflexionó sobre el increíble viaje que habían emprendido como familia. Había comenzado con una mentira médica devastadora, había pasado por el dolor de años de silencio forzado, y había culminado en una misión de justicia y sanación que estaba impactando vidas en todo el mundo. La historia aún no había terminado, pero Ricardo sabía que independientemente de lo que deparara el futuro, él, Lucas y Maya habían aprendido la lección más importante de todas, que escuchar verdaderamente a alguien es uno de los actos más poderosos de amor y justicia que existe en el mundo. 2 años después de aquella mañana que había cambiado todo, Lucas Acevedo se despertó en su 12º cumpleaños con los sonidos familiares que ahora formaban parte natural de su vida. El canto de los pájaros en el jardín, el suave murmullo del tráfico matutino y algo nuevo que lo llenó de emoción especial: los acordes de una guitarra que alguien tocaba en el piso de abajo. Se vistió rápidamente y bajó corriendo las escaleras, encontrando a Maya sentada en la sala, tocando una melodía que ella misma había compuesto. Durante los últimos 2 años, Maya no solo había perfeccionado sus habilidades como diagnosticadora médica, sino que también había descubierto un talento extraordinario para la música. «¡Feliz cumpleaños, Lucas!», le gritó Maya al verlo aparecer, dejando la guitarra a un lado para abrazarlo. «Te escribí una canción especial para hoy». Ricardo apareció desde la cocina, llevando un pastel de chocolate decorado con 12 velas. La tradición de celebrar cumpleaños con canciones había adquirido un significado especial en la familia Acevedo, donde cada nota musical era un recordatorio del milagro de poder escuchar. 12 años, dijo Ricardo, colocando el pastel sobre la mesa. ¿Te parece increíble que solo hace 2 años descubrimos tu voz? Lucas sonrió, pero había una expresión pensativa en su rostro. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera podido escuchar desde el principio. Pero después me doy cuenta de que tal vez no habríamos conocido a Maya y no habríamos ayudado a todos esos niños.
En los 2 años que habían pasado desde la revelación del escándalo médico, el Instituto Ouvir había crecido hasta convertirse en una red internacional con centros en 12 países. Más de 200 niños habían recuperado su audición gracias a los métodos desarrollados por Maya y su abuela. Cada caso confirmaba lo que habían aprendido desde el principio, que escuchar verdaderamente requiere mucho más que oídos funcionales. Ese día, como regalo especial de cumpleaños, Ricardo había organizado una sorpresa que emocionaría profundamente a Lucas. Durante la tarde, llegaron a la casa visitantes muy especiales, todos los niños que habían sido tratados en el Instituto Ouvir durante los últimos 2 años. Acompañados por sus familias, Martín, ahora de 10 años, había aprendido a tocar el piano e interpretó una pieza que había compuesto especialmente para la ocasión. Isabela, la niña que había preguntado por primera vez si su madre la amaba, ahora cantaba en el coro de su escuela y deleitó a todos con una versión hermosa de Imagine de John Lennon. Ana, la niña de Colombia que había llorado la primera vez que escuchó música, había comenzado a estudiar terapia musical y compartió con el grupo su sueño de ayudar a otros niños a descubrir el poder sanador de los sonidos. Pero tal vez la sorpresa más grande llegó cuando Sebastián, el niño argentino cuya historia había llegado a Ricardo por teléfono, se presentó con toda su familia. Ahora tenía 5 años y hablaba con la fluidez natural de un niño que había recuperado su audición a tiempo para desarrollar el lenguaje normalmente. «Lucas», dijo Sebastián con su acento argentino encantador, «mi mamá me dijo que tú fuiste el primer niño que ayudó a Maya. Eso te convierte en nuestro hermano mayor». La fiesta se convirtió en una celebración que trascendía un simple cumpleaños. Era una conmemoración de la resistencia humana, del poder de la verdad y de la capacidad de transformar el dolor en propósito. Durante la tarde, Ricardo recibió una llamada que había estado esperando durante meses. Era del Tribunal Supremo de Justicia, confirmando que el doctor Ernesto Villarreal había sido finalmente extraditado y sería juzgado por sus crímenes contra los niños víctimas del esquema de MedTech Solutions. «La justicia llega lentamente», le comentó Ricardo a Marina Oliveira, su abogada, «pero llega». «Y cuando llega», respondió Marina, «tiende a inspirar cambios que van mucho más allá del caso original». Esa afirmación había demostrado ser profética. La ley Lucas no solo había sido implementada en Brasil, sino que había inspirado legislación similar en más de 30 países. El caso había llevado a reformas comprensivas en los sistemas de salud globales, estableciendo protocolos más estrictos para los diagnósticos pediátricos y creando mecanismos de supervisión que harían virtualmente imposible repetir un fraude de tal magnitud. Más importante aún, el caso había iniciado conversaciones globales sobre la importancia de integrar conocimientos médicos tradicionales con la medicina moderna. La sabiduría de Doña Carmen y las habilidades de Maya habían demostrado que la innovación médica más efectiva a menudo proviene de la combinación de ciencia avanzada con sabiduría ancestral. Durante la cena de cumpleaños, mientras todos los niños y sus familias compartían historias y risas, Lucas se levantó para hacer un pequeño discurso. A los 12 años, había desarrollado una elocuencia que reflejaba tanto su inteligencia natural como las experiencias profundas que había vivido. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó Lucas, su voz clara y confiada. «Hace 2 años, yo no sabía que existían sonidos como sus risas, sus voces o la música de Maya. Vivía en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio que me hacía sentir solo y desconectado del mundo». La habitación se quedó en completo silencio mientras Lucas continuaba. «Pero Maya me enseñó algo importante cuando me ayudó a escuchar por primera vez. Me enseñó que hay muchos tipos de silencio y muchos tipos de escuchar. Hay el silencio que te separa de otros, pero también hay el silencio que te ayuda a escuchar más profundamente. Y hay el escuchar con los oídos, pero también está el escuchar con el corazón». Maya sonrió con orgullo mientras Lucas hablaba. Durante los últimos 2 años, había sido testigo de la transformación de Lucas de un niño perdido en el silencio a un joven que había encontrado su voz
de maneras que trascendían la capacidad auditiva. Todos nosotros hemos aprendido que escuchar verdaderamente significa prestar atención no solo a las palabras que alguien dice, sino a lo que necesita, a lo que siente, a lo que espera. Mi papá aprendió a escucharme incluso cuando yo no podía hablar. Maya aprendió a escuchar lo que mi cuerpo le estaba diciendo sobre el parásito en mi oído. Y todos nosotros hemos aprendido a escuchar las historias de otros niños que necesitaban ayuda. Ricardo sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras escuchaba a su hijo articular pensamientos que demostraban una madurez emocional extraordinaria. Así que mi deseo de cumpleaños no es solo para mí. Continuó Lucas, mi deseo es que sigamos escuchando, que sigamos prestando atención a los niños que necesitan ayuda, a las familias que están sufriendo y a las personas que tienen sabiduría para compartir, como la abuela de Maya. La audiencia estalló en aplausos, pero Lucas levantó la mano para continuar. Y quiero pedirles algo especial a todos ustedes. Quiero que ayuden a difundir nuestra historia, no porque queramos ser famosos, sino porque todavía hay niños en el mundo que están viviendo en silencio cuando podrían estar escuchando. Hay familias que están sufriendo cuando podrían estar celebrando. Y hay personas que pueden ayudar si tan solo saben que hay problemas que resolver. Maya se unió a Lucas en el frente de la habitación. Mi abuela siempre dice que las historias verdaderas tienen poder para cambiar el mundo, pero solo si las compartimos. Así que les pedimos que compartan nuestra historia con sus amigos, con sus familias, en sus escuelas y en sus trabajos. Cuénteles sobre la importancia de escuchar verdaderamente, agregó Lucas. Cuénteles que a veces los milagros vienen de lugares inesperados, como una niña de la calle que sabe cosas que los doctores no saben. Cuéntenles que la justicia es posible cuando las personas buenas se unen para hacer lo correcto. Ricardo se levantó para unirse a Lucas y Maya. Y si conocen a familias que tienen niños con problemas auditivos, díganles que hay esperanza. Díganles que hay lugares como el Instituto Ovir, donde personas como Maya y su abuela pueden ver cosas que otros han pasado por alto. La celebración continuó hasta tarde en la noche, pero las palabras de Lucas habían plantado semillas en los corazones de todos los presentes. Cada familia presente esa noche se convertiría en embajadora de la historia, compartiendo el mensaje de esperanza y justicia con sus comunidades. En las semanas que siguieron al cumpleaños de Lucas, algo extraordinario comenzó a suceder. Las redes sociales se llenaron de familias compartiendo sus propias historias de superación, usando hashtags como escuchar con el corazón y historias de esperanza. El movimiento que había comenzado con la revelación del escándalo médico se había transformado en una campaña global de concientización sobre la importancia de escuchar verdaderamente a los niños y las familias en necesidad. Universidades de todo el mundo comenzaron a incorporar la historia del Instituto Ovir en sus currículos de medicina, ética y justicia social. La historia de Lucas, Maya y Ricardo se había convertido en un caso de estudio sobre cómo individuos determinados pueden confrontar sistemas corruptos y crear cambios positivos duraderos. Pero para Ricardo, Lucas y Maya, el verdadero éxito seguía midiéndose en términos más personales e íntimos. Cada carta que recibían de una familia agradecida, cada niño que recuperaba su audición en uno de los centros del Instituto Ovir, cada estudiante de medicina que se inspiraba para practicar una medicina más ética, representaba una victoria en la misión que habían emprendido juntos. Una noche, 6 meses después del cumpleaños de Lucas, los tres se sentaron en el jardín de la casa, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad. Lucas había comenzado a estudiar música formalmente y estaba practicando su composición en un teclado portátil. Maya trabajaba en una nueva canción, inspirada en las historias de los niños que había ayudado. Ricardo simplemente los observaba, maravillado por cómo 2 niños extraordinarios habían transformado no solo su propia vida, sino las vidas de miles de personas en todo el mundo. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Ricardo, rompiendo el silencio tranquilo de la noche. ¿Qué, papá?, preguntó Lucas, sin dejar de tocar suavemente las teclas. Que empezó con ustedes dos,
simplemente escuchándose el uno al otro. Maya te escuchó de una manera que nadie más había hecho, y tú escuchaste algo en ella que le dijo que podía confiar en ti. Todo lo demás, el instituto, las leyes, los cambios en el sistema médico, todo eso surgió de ese momento simple de verdadera escucha. Maya sonrió, sus ojos dorados reflejando la luz de la luna. Mi abuela siempre dice que los cambios más grandes del mundo empiezan con los momentos más pequeños de conexión entre las personas. Lucas asintió, entendiendo profundamente la sabiduría en las palabras de Maya. Y ahora, cada vez que compartimos nuestra historia, estamos invitando a otras personas a tener esos mismos momentos de conexión. Mientras la noche se profundizaba, los tres se quedaron sentados en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el viaje extraordinario que habían compartido. Habían aprendido que escuchar verdaderamente es tanto un arte como una responsabilidad, tanto un regalo como un compromiso. Su historia continuaría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que la justicia es posible cuando las personas se comprometen a escuchar verdaderamente a aquellos que han sido silenciados, y que los milagros a menudo vienen envueltos en momentos simples de compasión humana. El eco de su historia seguiría resonando en los corazones de todos aquellos que entendieran que escuchar, verdaderamente escuchar, es uno de los actos más poderosos de amor y justicia que podemos ofrecer al mundo. Fin da historia. ¿Quedaste conmovido por la historia de Lucas, Maya y Ricardo? ¿Te inspiró saber que escuchar verdaderamente puede cambiar vidas enteras? Esta historia nos recuerda que todos tenemos el poder de marcar la diferencia cuando prestamos atención real a las personas que nos rodean. Como Maya nos enseñó, a veces los milagros más grandes vienen de los gestos más simples de compasión. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza. Dale like si crees que escuchar con el corazón puede cambiar el mundo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que su voz importa. Comenta abajo y cuéntanos. ¿Has tenido alguna vez un momento como el de Lucas y Maya, donde alguien realmente te escuchó cuando más lo necesitabas? ¿O tal vez tú fuiste esa persona para alguien más? Suscríbete para más historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan la belleza de la conexión humana. Porque al igual que Lucas descubrió que hay muchas formas de escuchar, nosotros creemos que hay muchas formas de cambiar el mundo. Y todo comienza cuando decidimos realmente prestar atención a las historias de otros. Tu like, tu comentario y tu suscripción nos ayudan a llevar estas historias de esperanza a más personas que necesitan escucharlas. Recuerda, escuchar verdaderamente es un superpoder que todos podemos desarrollar. ¿Estás listo para usarlo?